Ya chiquillos, entonces partimos con el dominio y recorrido de las funciones potencia a través de un método analítico. Y en este caso tenemos la siguiente función potencia donde el exponente es 4. Cuando el exponente era un número positivo y a la vez un número par, teníamos lo que eran parábolas, ¿cierto? Podrían ser más achataditas, ¿cierto? O más extendidas, las que tú quisieras. Acá observamos solamente el x. ¿Tenemos alguna fracción, tenemos alguna raíz o quizá un logaritmo que nos impida darnos valores al x? En este caso no. ¿Por qué? Porque el x puede ser 0, 0 más 3 te da 3. El x puede ser menos 3. Menos 3 más 3 te da 0, ¿cierto? Y 0 a la cuarta no hay ningún problema. Recuerda que cuando había problemas, cuando el x estaba en una fracción o cuando el x estaba en una raíz. Pero en este caso no. De hecho es una función potencia de exponente positivo. Por lo tanto, acá el x son todos los reales. X pertenece a todos los reales y lo podríamos escribir como que pueden ser negativos o pueden ser positivos. ¿Ya? Y el mismo caso va a pasar acá con esta función donde ahora el exponente es un impar. Que esta vendría a ser la función tipo disco, ¿cierto? Baile disco. Entonces, el x tampoco tiene restricción porque no está ni en una raíz, no está ni en una fracción. Por lo tanto, nuevamente acá el x pertenece a todos los reales. O bien desde el menos infinito hasta el más infinito, ambos con intervalos hacia afuera, ¿cierto? Así. Por lo tanto, y ojo con esto, el dominio y el recorrido, solamente el dominio para la función de exponente positivo siempre son todos los reales. Y de hecho, me vas a dar la razón cuando veamos la gráfica, que tenemos la gráfica acá, mira. Porque ahora vamos a analizarlo con gráfica. El dominio, insisto, son todos los valores que nosotros nos estamos permitiendo para x. Por lo tanto, el eje x es al cual nosotros vamos a observar. Y vamos a ver qué valores están prohibidos. Si tú te fijas, por ejemplo, el menos 2, cuando tú quieres ver gráfica, empiezas a trazar así. Siempre rectas hacia arriba. ¿Ya? ¿Hay algún valor que se esté quedando sin tocar la gráfica? Quizás tú me dirías, pero el 4 no la está tocando. No te preocupes, porque si tú tienes 4, será 4 más 7 son 7 y 7 a la cuarta te va a dar un valor inmenso en donde en algún momento el 4 sí va a tener o va a chocar a la gráfica cuando ésta se extienda aún más. ¿Ya? Por lo tanto, esta gráfica, si tú la ves, es continua. En ningún momento se separa. ¿Ya? Por lo tanto, el x o el dominio para esta ocasión son todos los reales. Podríamos seguir haciendo esto, ¿cierto? O con el menos 7 quizá, y la gráfica va a seguir subiendo en algún momento, de tal forma, ¿cierto?, que va a tocar al menos 7. Y lo mismo va a pasar con la función, ¿cierto?, de tipo baile disco. Que cuando nosotros hagamos, por ejemplo, esto, o esto, o esto, esto, o quizás ahora para hacia abajo, todas están tocando, o todos los valores del eje X están tocando la función. El menos 1 la va a tocar cuando ésta se siga extendiendo hacia allá, ¿cierto? Y aparezca entonces una intersección entre ellas dos. Por lo tanto, como esta gráfica además es continua, no hay ningún problema, ¿cierto?, para los valores de X. Por lo tanto, todos los valores que tú tengas acá van a estar tocando en algún momento a lo que es tu función. ¿Ya? Por lo tanto, el dominio, y ojo, el dominio tanto para la función de exponente par e impar, ambas positivas, siempre son todos los números reales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el recorrido? El recorrido, y por eso yo delante, bueno, les voy a anticipar acá que cuando tenemos f de x, h de x o g de x, siempre es un y. Por lo tanto, nuestra función es y es igual a x más 3 elevado a 4. Para calcular el recorrido, lo ideal es despejar el x. Ahora, ¿cómo podemos despejar el x si está en la base de una potencia? Usted me dirá, o quizás le voy a hacer ahora el spoiler, cada vez que tú quieres eliminar un exponente, aplicas raíz según el exponente. Si este es un 4, va a ser la raíz cuarta. En ese sentido va a ser raíz cuarta tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho de la igualdad. Entonces, el y se lleva una raíz cuarta y todo lo que está acá, que es en x más 3 elevado a 4, también se lleva la raíz cuarta. Pero ¿con qué motivo hacemos esto? Porque la raíz cuarta
con el exponente 4 se pueden simplificar y lo único que te está quedando aquí es un x más 3 y acá se mantiene la raíz cuarta, ¿cierto?, de y. ¿Qué último paso te queda ahora para despejar el x? Que ese que lo está sumando, ¿cierto?, salga de ahí. ¿Y cómo lo sacamos? Restando. Por lo tanto, nosotros aplicamos una resta a ambos lados, ¿cierto?, de lo que es esta igualdad. Entonces vamos a restar al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho de tal manera que s menos 3 con s más 3 se hacen 0 y lo que nos está quedando entonces es la raíz cuarta de y menos 3 es igual a x. Y el recorrido hacemos énfasis en determinar los valores de y. Fíjate que ahora y está bajo una raíz y lamentablemente la raíz acá es una raíz par. Por lo tanto vamos a retomar lo que teníamos, ¿cierto?, en la primera parte. Entonces tenemos la raíz cuarta de y que no puede pasar para y o todo el valor que está abajo de la raíz es que sea negativo. Por lo tanto, todo lo que está abajo de la raíz, que en este caso y, tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. Y en ese sentido, ¿cierto?, ya está despejada y. Por lo tanto, en y va a partir desde el 0, ¿cierto?, hacia el infinito positivo. ¿Por qué? Porque y es igual a 0, lo marco. Y es mayor que 0 y van a ser todos esos valores hacia allá. Por lo tanto, acá el recorrido de la función va a ser desde el 0 hacia el infinito positivo. Pero ahora, ¿cómo vemos esto en la gráfica y cómo lo vamos a hacer coincidir? Fíjate que acá tenemos la gráfica, ¿cierto?, de la función que estamos tratando. Cuando nosotros queremos ver ahora el recorrido, estamos viendo los valores de y. E y entonces tenemos que ver los valores del eje y. Fíjate que vamos a tener lo siguiente. El 6 toca la función. El 5 toca la función. El 4, el 3, el 2, el 1, todas ellas están tocando la función. E incluso si siguieras más arriba, todos los valores hacia arriba están tocando la función. El 1 medio está tocando la función, ¿cierto? El 1 cuarto. E incluso el 0 está tocando la función en el punto vértice. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el menos 1? Con el menos 2. ¿Qué pasa con el menos 1 medio? En ningún momento toca la función. Por lo tanto, es que estos dos se están respaldando. Porque me dice que y son valores desde el 0 hacia el infinito positivo. Es decir, desde el 0, ¿cierto?, hacia arriba, todos esos valores van a estar tocando lo que es la gráfica, pero los negativos lamentablemente no va a pasar. Y de esa forma, a través de la gráfica, nosotros estamos viendo cuál es el recorrido. Porque estamos trazando rectas o trazos horizontales en donde están tocando la función, ¿cierto? Pero hacia acá abajo, ninguno de los valores negativos está tocando la función, por lo tanto, ningún negativo es parte del recorrido. Entonces, retomamos. El dominio de la función f eran todos los reales, ¿por qué? Porque hacia allá y hacia acá, en algún momento, todos ellos la van a tocar, cuando la gráfica, ¿cierto?, se sigue extendiendo. Pero, si nosotros observamos, ¿cierto?, ahora el y, solamente los valores que están positivos e incluso el 0 están tocando a lo que es la gráfica, pero los negativos en ningún momento la están tocando. Por lo tanto, el recorrido acá son solamente los positivos, incluyendo el 0. ¿Ya? Y podrías escribirlo como eso, o como por ejemplo el recorrido de la función f son todos los reales positivos, incluyendo el 0, o todos los reales positivos unión 0. Ve tú cuál más te acomoda. ¿Ya? Vamos a ver entonces la segunda función. Tenemos g de x es igual a x más 3 elevado a 3, ¿cierto? Ya habíamos dicho entonces que el recorrido de esta función eran todos los reales. Perfecto. Se me había olvidado ese tema. Ahora vamos a estar viendo lo que es el recorrido de esta función. Y bueno, hacemos lo mismo. Para determinar el recorrido tomamos toda la función, que en este caso es g de x, pero en vez de g nosotros notamos un y. Entonces y es igual a x más 2 elevado a 3. Y lo mismo, si queremos encontrar el recorrido, despejamos x. Cuando tenemos una potencia y queremos eliminarla, aplicamos una raíz según indica el exponente. Si es una raíz elevado a 3, es una raíz cúbica la que aplicamos. Entonces tenemos raíz cúbica y raíz cúbica, ¿cierto? En donde, insisto, va a cubrir a lo que es y va a cubrir a todo este valor que es x más 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica con el exponente 3 se pueden simplificar y lo único que te está quedando es un x más 2, pero acá se mantiene la raíz cúbica de y. Finalmente, para despejar x, ¿cierto?, ese 2 que le está sumando, bueno, vamos a aplicar una resta a ambos lados y tenemos
la raíz cúbica de y menos 2 es igual a x. ¿Y por qué escribo solo x? Porque sería x más 2 menos 2. Pero 2 menos 2 nos da 0, por lo tanto lo único que nos está quedando es el x, ¿cierto? De esa forma entonces, para saber el recorrido, analizamos el y, que en este caso está en una raíz. Pero como es una raíz de índice impar, no me importa los valores que vaya a tomar y. ¿Por qué? Porque pueden ser positivos, pueden ser negativos, y aún así la raíz cúbica de esos valores existe. El caso de delante que les dije, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es 2, ¿ya? Y la raíz cúbica de 8 también es 2, ¿cierto? La raíz cúbica de 8 es 2. Y eso, ¿qué quiere decir entonces? Que el recorrido para esta ocasión de la función g son todos los reales, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos comprobar gráficamente? Fíjate que el 1 toca la raíz, ¿cierto? Estamos viendo el recorrido, por lo tanto estamos viendo el eje y. El 2 toca a la función, el 3 toca a la función, el 4, el 5, ¿cierto? El 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, ¿cierto? Por lo tanto, sean todos los valores positivos porque hacia arriba crece la función, o sean todos los valores negativos porque hacia abajo también crece la función en un sentido contrario, todos esos valores en algún punto están tocando a lo que es la función, por lo tanto podemos decir también que son todos los reales y afirmar así que el recorrido van a ser todos los reales. E insisto, la única que va a tener como recorrido a todos los reales es la de exponente impar positivo, ¿ya? Vamos a continuar entonces con las otras dos funciones, que son la exponente negativo, determinando el dominio de recorrido a través de un método analítico y a través de la gráfica.